Y ahora vamos a hablar de la luna nueva que se va a producir el próximo lunes, día 3 de junio, en el signo de Géminis, concretamente en el grado 12. Una luna nueva que abre la segunda temporada de eclipses, que se producirán el día 2 y 17 de junio, respectivamente, en el grado 10 de Cáncer y el grado 24 de Capricornio. Para ponernos en contexto de lo que es esta luna nueva y de las intenciones que vamos a sembrar, es importante que tengamos presente la configuración que se ha formado en el cielo con los planetas que están transitando los signos mutables. En este caso serían Mercurio en Géminis, Neptuno en el signo de Piscis y Júpiter retrógrado en el signo de Sagitario. Tenemos como siempre una alta y una baja vibración, pero en el fondo lo que esta configuración pretende es hacer un reset, por decirlo así, un reseteo mental y acabar con viejas formas de pensamiento que nos mantienen en un doble diálogo, en un doble discurso entre lo que nos es conocido, la forma en la que hemos pensado y por ende actuado en muchas ocasiones o traducido la realidad y la información que obtenemos de esa realidad para constatar un viejo sistema de creencias y una nueva forma de pensamiento que nos conecta o se conecta mucho más con quienes somos realmente, con nuestra verdadera esencia. Podemos llamarlo ser superior, nuestro verdadero yo, el yo soy, el espíritu alma, según las creencias de cada uno. Pero aquí nos referimos a nuestra autenticidad, a lo que sentimos. Digamos de alguna forma que en este proceso o cambio evolutivo nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional se han fundido en uno y es necesario llevar a cabo una reconfiguración de la forma en la que sentimos, y de la forma que pensamos. En este proceso vamos a encontrarnos con que no hacemos de un día para otro una reconfiguración mental. De hecho, mentalmente no podemos realizar ningún cambio. Por mucho que lean y escuchen, los cambios se realizan desde nuestra verdadera esencia. Es de donde sanamos, desde donde entendemos y es el propósito por el cual hemos encarnado en este plano. Esta T cuadrada nos genera tensión relativa a esas viejas formas de pensamiento. Porque tenemos que ir reconfigurando nuestro plano mental, reconciliarnos con nosotros mismos y establecer un diálogo que nos sirva a la nueva etapa evolutiva que vamos a vivir y que nos está preparando para ese proceso de los eclipses que vamos a vivir el mes que viene. Voy a tratar de volcar la misma información, pero de otra manera. Ante una situación que se repite en nuestra vida, ante algo a lo mejor que iniciamos con los anteriores eclipses, en la primera temporada de eclipses, el eclipse que se produjo el 6 de enero en el signo de Capricornio, pudimos comenzar algo que realmente nos preparaba para el cierre de un ciclo. Es un inicio que nos lleva al mismo tiempo a cerrar algo que se ha ido repitiendo en nuestra vida y que nos obliga a través del propio impulso del alma a no repetir, a hacerlo diferente, a buscar nuevas formas de relacionarnos, de conectar, de vincularnos con la materia, con la familia, con el trabajo, dependiendo del área de tu carta donde haya residido ese eclipse. Ese trabajo está a punto de finalizar cuando se produzca el eclipse en el signo de Cáncer y el eclipse en Cáncer nos vuelve a abrir a una nueva etapa. La etapa anterior, digamos que era de limpieza, de hacer espacio, de desechar viejos patrones, formas de comportamiento y de reconfigurar de alguna forma nuestra propia genética y lo que hemos mamado en el seno familiar. Si, por ejemplo, había viejos rencores, había rabia, había ira, y esto está muy relacionado con el tránsito de Marte en el signo de Cáncer, toda esa rabia que pudimos mamar a través del mundo relacional vincular
del mundo emocional, a lo mejor a la figura femenina o a la figura masculina, ahora bulle, cobra especial importancia y finalmente detonará cuando Marte transite el punto de oscuridad del anterior eclipse en Cáncer del 13 de junio. Poco tiempo después, el planeta Mercurio vuelve a tocar ese punto del eclipse y se produce una conjunción de ambos planetas con el nodo norte de la evolución. De manera que pensamiento y acción van a tener que ir de la mano. Si hemos tenido modelos de pensamiento que nos llevaban a actuar de una forma hostil, la base realmente era emocional. Entendimos a lo mejor el vínculo de papá y mamá de una manera conflictiva, a través a lo mejor de la agresión, de las luchas, de los juegos de poder. Y este es el momento en el que vamos a deshacer o a neutralizar eso que mamamos o absorbimos. Por ejemplo, si tenemos un patrón de abandono y tenemos miedo al rechazo y rechazamos antes de que nos rechace el otro, hemos levantado un muro para impedir que ciertas personas puedan acceder más allá de donde queremos, etcétera, etcétera. Esto es lo que se va a ir moviendo. Vamos a ir siendo conscientes cada vez más de aquello que nos aleja de los demás y por ende también de nosotros mismos. ¿Vale? En términos mundanos, es muy difícil que podamos acceder a ese amor incondicional simbolizado por Neptuno en Piscis, pero sí favorecer nuestra conexión con nuestro verdadero ser, nuestro ser interno, nuestro yo soy, presencia yo soy, yo superior, espíritu, alma. Fortalecer esta conexión se realiza acallando la mente, dedicándonos tiempo, buscando nuestra paz interior, profundizando, recogiéndonos, yéndonos hacia nuestro interior para conectarnos con esa voz que realmente nos calma, nos serena, tranquiliza y es quien guía nuestro día a día o quien debe guiar nuestro día a día. Como ya les he dicho en alguna ocasión, nosotros no sanamos desde el mental. Desde el mental no podemos hacer mucho. Lo hacemos desde nuestro espíritu alma, desde nuestro yo auténtico, desde nuestro yo superior, que es nuestro propósito en esta encarnación. Y aquí nos dirigimos a nuestra verdadera identidad, que sería el sol. Cuando hablamos de la luna y hablamos de los eclipses en el signo de Cáncer, obviamente estamos tratando con energía femenina, con nuestra energía femenina, independientemente de que seamos hombres y mujeres, porque todos tenemos una energía femenina y una energía masculina, y en el caso de las mujeres trabajamos con nuestra mujer interna, también con nuestra niña interna y con nuestra adulta interna, ¿vale? En el nodo sur de la evolución estamos cerrando lo que esperan los demás de nosotros, cómo nos contaron que debían ser las cosas, los patrones o formas de estructuras que hemos erigido en base a lo que vimos en nuestros padres, en nuestra unidad familiar. Pero tenemos que tener presentes que esos padres los elegimos en la presente encarnación porque ya nosotros teníamos un karma o teníamos unas experiencias en vidas anteriores que hacían que ese papá y esa mamá fueran perfectos, y uso la palabra perfecto, para que nosotros desarrolláramos nuestro propósito de vida y cumpliéramos lo que teníamos que hacer. No se trata de almacenar rencor, de echarle la culpa a mamá, de echarle la culpa a papá, porque esa niña vino con unas necesidades y esas necesidades no fueron atendidas. Todo ha seguido un rumbo y un plan tal y como estaba establecido. Y en nuestra mano está, ahora que somos adultos, neutralizar ciertos patrones o sistemas de creencias, incluso genética que hemos absorbido de nuestro núcleo familiar, de nuestro padre y de nuestra madre, para abrirnos a una nueva etapa evolutiva donde las relaciones son más conscientes y están libres del apego. Cuando hablamos de apego, cuando establecemos vínculos en base del apego, tenemos respuestas asociadas a patrones que nos generan tristeza, rabia, ira, impotencia. Muy relacionado nuevamente con Marte en el signo de Cáncer. Porque Marte en Cáncer es como un bullir constante de la emoción. Es como la emoción hirviendo con calor. Puede ser muy calentita, muy acogedora, muy constructiva y motivarnos a iniciar muchísimo y a actuar en base
a lo que sentimos verdaderamente, si bien estamos conectados, porque no olvidemos que Marte es el brazo del Sol y el Sol es nuestra verdadera esencia. Pero también puede llevarnos a ser reactivos, a reaccionar de una manera instintiva, a través de comportamientos aprendidos que vamos cargando desde hace mucho tiempo, que puede que incluso hayamos generado a lo largo de esta vida, a lo largo de las experiencias anteriores, y que si nos observamos nos daremos cuenta que realmente no queremos actuar de esa forma, que eso no dice quiénes somos verdaderamente, sino quiénes éramos o delatar los miedos que teníamos. Les voy a insistir una vez más en el tema de la culpa y del miedo y que ambos van de la mano. Por Saturno y Plutón en conjunción al nodo sur de la evolución y por ese aspecto que se despliega con Venus y que va a estar presente en el momento del novilunio. Porque si de alguna manera nos invita a reforzar el compromiso interno con nosotros mismos, con nuestra propia valoración, talento, nuevas formas de generar recursos, también nos obliga a desprendernos en ese compromiso de esas estructuras que ya erigimos o esas formas que no se identifican realmente con quiénes somos ni con quiénes estamos llamados a ser. Ante todo esto, lo más importante para sembrar nuestras intenciones de luna nueva y prepararnos para la segunda temporada de Eclipse es tratar de fortalecer nuestra conexión con nuestra voz interna, con nuestra intuición y con nuestro ser superior, utilizando la herramienta que es Neptuno en el signo de Piscis. Acallar la mente, buscar paz interior, dedicarnos tiempo a nosotros mismos para escucharnos, meditar y hacer todo aquello que nos sienta bien y que nos permite apagar el ruido externo para profundizar e interiorizar. Es muy importante en este novilunio que interioricemos muchísimo, que nos escuchemos, porque vamos a tener una dualidad latente entre lo que nos decíamos antes y cómo interpretábamos la información que venía del exterior y el nuevo pensamiento que va a surgir en función de nuestra esencia. ¿Vale? Y que de alguna forma nos va a ayudar a neutralizar esos patrones y a desechar esa estructura que hemos erigido y que nos aleja de nosotros, pero también nos aleja de los demás. ¿Vale? Esto se ve mucho, sobre todo cuando tenemos tránsitos pesados de Saturno al Sol o a la Luna. Se crea o se erige una barrera que nos separa del otro y que realmente no nos sirve de nada. El origen es el miedo, ¿vale? Entonces, lo voy a enlazar con lo que les comenté de miedo y culpa, porque el miedo consiste en no hacer algo que realmente queremos hacer. No queremos arriesgar, nos da miedo. Es nuevo, es desconocido. Es algo que podría ser también ese Júpiter retrógrado en Sagitario, que representa el extranjero, la filosofía, los ideales, un mundo nuevo a explorar, que está lejos, ¿vale? Todo lo que está fuera de la zona de confort. Y que en este caso vendría representado por Saturno, o sea, todo lo que he erigido que realmente me separa del verdadero crecimiento. Siento miedo a hacer algo y no lo hago. Culpa y miedo siempre van de la mano, porque la culpa implica hacer algo que realmente no quiero hacer. Cuando yo estoy haciendo algo que realmente no quiero hacer, ese algo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por miedo a no hacer lo que realmente quiero hacer. Entonces, cuando detectemos esto, cuando detectemos sentimientos de culpabilidad, si realmente yo no quiero ir a X sitio, pero lo hago por contestar a Z, yo tengo que ser honesto conmigo, pararme, escucharme y decir, yo realmente no quiero ir a ese sitio. No deber ser, actuar en base a lo que esperen otros de mí o a lo que quieran otros. Tengo que hacer lo que yo quiero. Cuando llego a ese punto, me tengo que preguntar por qué realmente no fui al otro sitio, sino a este para contentar a este. Y esto es una zona de confort, un estilo de vida, una rutina que he creado desde hace mucho tiempo para evitar realmente ir a un punto al que sí quiero ir, pero en el que se presenta un miedo. Todo esto se los enlazo porque esta luna nueva nos va a enfrentar durante este ciclo que se abre de 6 meses hasta que cosechemos
el resultado de estas intenciones en el mes Sagitario, cuando se produzca la luna llena, en el signo de Géminis, nos va a llevar a enfrentar miedos. Vamos a tener que salir de la zona de confort, vamos a tener que salir de la zona cómoda, pero vamos a tener también que, para salir de la zona cómoda, desechar viejas formas de pensamiento. Vamos a tener que reconfigurar nuestro plano mental y para eso nos va a ayudar muchísimo Neptuno y la conexión con nuestro yo superior, fortaleciendo esa voz interna. Y la voz interna habla muy bajito, por eso es importante fortalecer la conexión, poder escucharnos a nosotros mismos y nunca nos va a hablar de una manera brusca, egoica, nunca nos va a recriminar nada, no va a juzgarnos a nosotros y tampoco va a juzgar a nadie. Es muy importante que dejemos de juzgar a los demás para dejarnos de juzgar a nosotros mismos, pero también es muy importante para hacerlo normalizar los comportamientos de otros y normalizar determinadas circunstancias que se dan en nuestro día a día. Por ejemplo, en el caso de que estemos trabajando con mamá y con papá, estemos trabajando con nuestros padres y con la experiencia vivida en el seno familiar, una forma de ayudarnos es respetar esa relación, no juzgar a papá y a mamá en ningún momento, normalizar sus vivencias y sus comportamientos. Y eso es una forma de entender. Esa es una forma de empatía, que nada tiene que ver con la simpatía. ¿Vale? Podemos entender el proceso del otro y respetarlo. El amor también implica aceptar el proceso del otro y respetarlo. Compartir implica no estar apegado constantemente al otro a través de esos vínculos de patrones absorbidos, sino establecer libertad. El respeto implica libertad, el amor implica libertad. ¿Vale? Son conceptos que todavía en términos mundanos se nos quedan un poco grandes, porque entendemos que si estamos en una relación, en un vínculo, compartir implica siempre estar, parece como en eterna fusión con el otro, cuando compartir también es tener un espacio cada uno para ejercer su propia individualidad y cultivar otro tipo de relaciones que no son solamente las relaciones amorosas y relaciones de pareja. Respetar los procesos del otro, porque todos estamos realizando limpiezas kármicas, todos estamos bajo la influencia de los eclipses, del tránsito de los planetas en el firmamento, estamos limpiando karma de vidas anteriores, de esta propia vida, estamos yendo hacia una nueva forma de relacionarnos y no se trata de que tengamos que aguantar en el sentido de ser la alfombra de nadie, pero en el proceso relacional aguantamos, es decir, como sinónimo de aceptar el proceso del otro. Eso implica respeto para con nosotros mismos y para con el otro, porque si yo no respeto a los demás, no me respeto a mí mismo. Y si no me respeto, no me amo. Esto es un poco todo lo que se va a mover durante estos 6 meses en los que en medio tenemos lo más importante que van a ser los eclipses Cáncer, Capricornio. Y todo esto nos redirige a tener un nuevo sentimiento de hogar, estabilidad, familia, a sentirnos nuestro propio hogar, raíz, nuestro código postal en el que todos estamos interconectados, ¿vale? Pero al mismo tiempo tenemos una individualidad, un plan divino, un propósito de vida que nada tiene que ver con el del otro, con el que está enfrente. Y por ende no podemos juzgar la manera en que las personas toman decisiones, actúan, sienten, operan. Aquí es muy importante la base del respeto. El mirar hacia adentro, el dirigir la mirada hacia el interior y no hacia el exterior en función de qué están haciendo los demás y qué deciden los demás. Ya se los he dicho en más de una ocasión que cuando un dedo señala a otro, 3 apuntan hacia ti. Entonces se trata de un momento en el que tenemos que mirar mucho hacia adentro, en lo que el exterior simplemente nos va a hacer el efecto espejo para que podamos interiorizar y profundizar en todos esos patrones, mecanismos y formas de sentir y pensar que llevamos arrastrando durante mucho tiempo y que ya no nos son válidas, porque empieza a haber un nuevo pensamiento o un deseo de cambio que requiere que hagamos ese reset mental y que desechemos
esa forma o ese modelo de pensamiento o de interpretar la realidad que teníamos. Y esto, insisto una vez más, solo lo podemos hacer desde nuestro yo auténtico y no desde nuestro plano mental. Nuestro plano mental puede volverse muy confuso, podemos interpretar la realidad en base a velos que tenemos pues, por propias limitaciones absorbidas durante nuestro proceso de maduración o por ese niño interno que está herido. Entonces, es como si viéramos la realidad, pero esa realidad estuviera cubierta de velos y nos empeñáramos en decir que las cosas son así. La configuración, esta configuración y la repetición de esta configuración después con el tránsito de Venus más los eclipses nos van a llevar a ir quitando velos, ¿vale? Esos velos podemos ir retirándolos de una manera consciente, fortaleciendo la voz de nuestra intuición, de nuestro yo superior, o pueden descorrerse de forma abrupta a través de la desilusión y del drama neptuniano. Cuando nos autoengañamos, cuando utilizamos técnicas evasivas y escapistas para pues no escucharnos a nosotros mismos, empezamos de alguna forma a deprimirnos, a estar tristes, porque no estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Hay una parte de nosotros que añora ese regreso a las aguas del Edén perdido, a ese todo, a esa fuente. En el momento en que nosotros fortalecemos esa conexión y estamos verdaderamente conectados con esa, vamos a decir, fuente inagotable de energía que simbolizaría tanto el signo de Piscis como Neptuno, nos encontramos rebosantes, repletos, con la energía suficiente para emprender todo este proceso de cambios. Entonces podemos sentirnos como muy agotados, muy desgastados a través de ese doble discurso y porque no nos paramos para escucharnos, para fortalecer esa conexión, para sentirnos y para interiorizar, y utilizamos técnicas escapistas y evasivas que nos van a llevar al desengaño, a la desilusión y al drama neptuniano que puede derivar en la depresión, incluso en hospitalizaciones, en encierros involuntarios de todo tipo que vendrían simbolizados por casa 12. Estamos hablando en términos arquetípicos. Realmente una depresión nos aboca a un encierro normalmente dentro de casa. Y el objetivo de esa depresión es que interioricemos y que miremos hacia adentro, que fortalezcamos nuestra conexión con nosotros mismos y que tengamos ese caudal energético y ese suministro que todos necesitamos. Porque si nos basamos simplemente en el plano mental, pues estamos completamente perdidos y nunca mejor dicho. Y esta configuración revela mucho de esto. Puede darnos estados de confusión, no saber interpretar la realidad, perdernos muchísimo, decidir perdernos, ¿vale? En base a ello, o llevarnos a fortalecer esa conexión con nuestro yo superior, a escuchar la voz de nuestra intuición, a tener esa guía interna que nos dice esto sí, esto no, y ahora me paro y voy a tener paciencia, porque esto no se va a hacer de un día para otro, esto es necesario mucha paciencia con nosotros mismos, porque no se reconfigura un plano mental de un día para otro, y hay que hacer mucho trabajo de conciencia, de meditar, de acallar las voces de nuestra mente, no pararlas porque así las hacemos más fuertes, sino no seguirlas, simplemente dejar que los pensamientos se vayan, que continúen su camino, de conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con la naturaleza, conectarnos con el de enfrente, escucharlo sin juzgarlo, sentirlo sin perdernos a nosotros mismos, entendiendo que todos estamos viviendo nuestros propios procesos sin juzgar a nadie, respetando, aceptando, que son las premisas del amor que podemos practicar, ¿vale? Porque ya ese concepto de amor incondicional y de ágape, pues todavía a la humanidad nos queda bastante grande. Espero que disfruten muchísimo de este novilunio, que siembren sus intenciones, que se conecten con su yo superior, que se escuchen a ustedes mismos, que apuesten por esa nueva forma de sentir, de amar, de traerse a casa a través de una nueva información y una nueva forma de pensamiento y de interpretar la realidad que va a ser muy contributiva para la nueva etapa que vamos a vivir. Les mando un besito
Muy fuerte a todos y nos vemos por la página web. Chao.